pedimos que tú en este día tomes control de nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros sentimientos, Señor. Santo Espíritu, sé tú en nosotros hablando, sé tú, Señor, haciendo la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, unge esta palabra en este día y sea de provecho a todos aquellos que escuchan. En el nombre de Cristo Jesús, así sea, Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, en esta mañana gloriosa, ¿y por qué es gloriosa? Porque es el día que hizo el Señor. En esta mañana gloriosa vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, que está después de Hebreos. Amén. Vamos a Santiago. Gloria a Dios. Cristo vive. Capítulo 1, Santiago capítulo 1. Amén. 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 Santiago capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Aleluya. Versículos del 2 al 8. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No hay ninguna amén, aleluya, y gloria a Dios. Dice, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y en el versículo 6, pero pida con fe, pero pida creyendo y confiando al 100%, ¿verdad? Fe, quedamos que era creer, confiar y obedecer. Pero pida creyendo y confiando, no dudando nada, no dudando ni el 1%, ¿verdad? Pero pida creyendo y confiando, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿A qué venimos a este mundo, hermanos? ¿Se acuerdan? Venimos a este mundo con la misión o con el objetivo de aprender a creer y confiar en Dios a pesar de lo que veamos, a pesar de lo que sintamos. Realmente, si vemos la Biblia y la estudiamos, nos damos cuenta que el objetivo que estamos aquí, sí somos embajadores de Cristo, ahora. ¿Pero por qué somos embajadores de Cristo? Porque ahora creemos. Dios nos trajo aquí para enseñarnos a aprender a confiar en Él, a pesar de todas las circunstancias, nosotros sigamos confiando en Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vemos aquí en Santiago 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra fe, nuestra confianza obediente tiene que ser probada. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, quien duda, ¿verdad? Quien está dudando dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Me voy a regresar otra vez en el 6. Pero pida creyendo y confiando, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No va a obtener nada. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces nosotros nos aproximamos a Dios en oración y le pedimos nuestras peticiones, las llevamos delante de Él en oración, creyendo. Y entonces viene el maligno y dice, si estos pueden creer, se va a hacer un boquete y va a poder pasar los mensajeros, los ángeles de Dios con la respuesta a la oración. Vamos a estorbar su fe. Y empiezan las olas y los fuertes vientos, ¿verdad? Para que nosotros no creamos. ¿Y cómo? Pero a veces no crean, a veces
bueno, miles de años, perdón, no millones, pero miles de años actuando con la raza humana. Entonces Él nos conoce y tiene mucha experiencia. ¿Qué hace entonces? Dice, vamos a ponerles duda. Primero empieza con la duda. La duda, hermanos, la duda es el aguijón de una lanza, y de esa lanza tan grande que es el temor. Primero es la punta de la lanza, es la duda, y luego viene la lanza completa, es el temor, y del temor, que es incredulidad, viene el pecado y la muerte. El diablo no quiere medio hacernos un poquito de mal, él quiere matarnos, quiere destruirnos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el peor pecado es la incredulidad? Y dice, bueno, pues vamos a ponerle la duda. Y a veces empieza con cosas muy sutiles. A veces llega un momento que abiertamente te dice, no es cierto lo que Dios te dijo. Quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 2. Vamos a Génesis. Amén. Capítulo 2. Amén. Sí, amén. Es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 2. Versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De ahí vámonos al capítulo 3, ahí mismo en Génesis capítulo 3, del 1 en adelante, y dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí vemos que ya desvirtuó la palabra de Dios, era algo muy parecido, pero no era lo mismo. Con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjese, poco a poquito la fue llevando hasta que le dijo, no es cierto. Es más, miren, entonces la serpiente, no, en el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Con los sentidos estaba viendo otra cosa, ¿verdad? La mujer. La serpiente, el diablo que estaba dentro de la serpiente, la llevó primero hablándole, poco a poquito entró la duda, y luego la rebelión completa, y luego la llevó para que viera. Entonces, y luego dice, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, quisiera que de ahí nos fuéramos ahí mismo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Más adelantito donde dice, más en el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero a ver, espérenme. Cuando
le dice al hombre: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió: la mujer, o sea, él no dijo: sí, Señor, yo soy culpable, perdóname. Si eso hubiera hecho Adán, en ese momento se había acabado todo el problema, hermanos. Pero él no reconoció su culpa. Él dijo: la mujer, y luego la mujer, y dice: la serpiente. Si también la mujer hubiera dicho: Señor, perdóname, fui rebelde, perdóname, ahí se había acabado el problema. Pero ni se arrepintieron, ni pidieron perdón. Ahora, no crean que en ese momento Dios aprendió lo que estaba pasando, no se dio cuenta que habían comido. No crean que en ese momento Dios dice que Cristo Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo, ¿se acuerdan? Dios, antes de crear al hombre, sabía que todo esto iba a pasar. Sabía que el hombre iba a hacer todo lo que está pasando aquí. Y sabía que después iba a tener que dar a su hijo unigénito en pago por rescate del hombre. Y aún así, decidió hacer al hombre. Sabiendo todo lo que iba a pasar y sabiendo que iba a tener que dar a su hijo para rescatarlo, dice: tanto amó Dios al mundo que dijo: vale la pena. Y sabiendo que se iba el hombre a rebelar, de todos modos dijo, decidió crearlo. Sabiendo que todo esto iba a pasar, él ya lo sabía. Amén. Sí, amén. Bueno, pero estamos aquí para analizar cómo trabaja nuestro archienemigo, el diablo, ¿verdad? ¿Por qué el diablo nos odiará tanto, hermanos? ¿O nos quiere? ¿O nos ama? Miren, no es el tema del día de hoy de ir a ver cómo fue creado el diablo y todo lo que pasó y su caída. Pero imagínense ver el diablo, los celos que lo deshacían, ver que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, cosa que a nadie había hecho, y nos pone sobre el huerto de Edén, sobre la cima de toda su creación. Le dice: señorea, le dice a Adán, sobre los peces del mar, sobre las aves sobre toda su creación. Imagínense el diablo cómo estaba, y quería, no nada más por los celos, sino también quería demostrarle a Dios que él se equivocó y que ¿por qué les estaba dando a esos seres tan inferiores lo que a él no le estaba dando? Y de hecho vino a tomar, de alguna forma, al engañar a la serpiente, a la mujer, la serpiente, a través de la serpiente engañar a la mujer, le soltaron el señorío que Dios le había dado al hombre, pasó a manos del maligno. A ver, ¿por qué? ¿Cómo fue que pasó? Pues que no ven que dice más adelante que si alguno se hace esclavo de alguien, se hace señor de él. Cuando nosotros, o cuando Adán y Eva, y nosotros también, nos hicimos rebeldes, nos hicimos esclavos del jefe de los rebeldes, que es el diablo, ¿no? Y el diablo tomó el señorío que le había sido dado a Adán. Por eso ahorita es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Pero luego se acuerdan que vino Cristo Jesús y paga en la cruz del Calvario por todos nosotros. No pagó en teoría, fíjense, él no vino, no lo pensó y se quedó en la intención. Él vino físicamente, se encarnó a través de la Virgen María, se hizo pariente del linaje humano y no nada más tuvo la intención, fue hasta que su sangre fue derramada en la cruz del Calvario y dio su vida en expiación por nosotros. Y luego resucitó para nuestra justificación. Y cuando resucitó, demostró que Él es Señor sobre todas las cosas. Y dice que fue y despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, que Él era Señor y que Él tenía señorío sobre la muerte, ¿verdad? Y dice que los exhibió públicamente. ¿Cómo fue que los exhibió públicamente? ¿Se acuerdan que cuando Él resucitó cuando Él murió, inmediatamente que Él murió, dice que hubo un terremoto, pero también hubo muchos santos del Antiguo Testamento que resucitaron? Imagínense la impresión de la gente de repente ver parientes que se han muerto 50 años atrás y verlos ahorita caminando y ¿qué pasó? Y que estos vinieran a testificar que Cristo Jesús los vino a libertad de donde estaban. Imagínense nada más. Bueno, lo que estoy diciendo se ve más adelante ahí en Hechos, cuando Pablo está testificando ante Agripa y le dice: Agripa, el otro quizá no lo sepa, pero tú lo sabes porque esto no se hizo en un rincón a escondidas. Todo Jerusalén lo sabe.
Y aquel mejor se quedó callado y dijo, vámonos, porque si seguimos aquí no nada más nosotros nos vamos a convertir. Y le dice Pablo, pues hasta las piedras se convertirían, hasta ellas quiero que se conviertan, no solo tú, porque él estaba declarando la verdad y la vida. Bueno, hermanos, pues ahorita también estamos declarando la verdad y la vida. Amén. Estamos declarando nuestra fe y lo que Cristo ha hecho. Bueno, y regresamos entonces. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? No es contra personas físicas, sí lo es también, pero también dice que es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Habrá gobernadores de las tinieblas? Sí. Claro que sí, hermanos. Si hay hechiceros, si hay brujos, si hay satanistas, son reales, existen. Entonces Dios no quiere que ignoremos esa lucha en la cual estamos. Y hoy el tema que estamos hablando es cómo poner nuestra fe en acción. No vengo a hablar de la lucha espiritual, pero sí vamos a ver algunas cosas que es, al darnos herramientas que están aquí en la Biblia para poner nuestra fe en acción, es también ayudarnos, son herramientas y son armas espirituales, ¿verdad? Bueno, entonces, muy importante que regresemos a esto. ¿Cómo actuó el diablo? Olvídense de los incrédulos, de allá afuera, la gente que no ha nacido de nuevo, que no se ha convertido. Pero ¿cómo actúa en nuestras vidas? Viene y nos pone pensamientos de duda. Estamos nosotros orando, creyendo la palabra de Dios, hacemos peticiones de acuerdo a su palabra y viene el maligno a sembrarnos la duda. ¿Qué pensamientos vienen a nuestra mente? Fíjense que entendí y buscando en la Biblia, sí es posible que el maligno tenga acceso a nuestra mente. Yo en un tiempo pensaba que él no podía entrar a nuestra mente, pero fíjense que sí nos puede poner pensamientos. Y luego nos los pone en primera persona para que pensemos que somos nosotros los que estamos pensando eso. Y empieza a ponernos discordia entre los hermanos, nos empieza a poner, míralo, ya te fijaste lo que te hizo. Y empieza, así como eso, empieza a decirte: Dios ya no te ama, tú eres un pecador, por eso Dios está enojado contigo, Dios no te va a escuchar. Y así como eso, ahí le va poco a poquito hasta que a veces abiertamente dice: pues si Dios no existe. Y empiezan todos esos pensamientos en tu mente. Híjole, pues a ver, ¿cuándo has visto a Dios? Dios ni existe. Así como aquí con la mujer, cuando le dijo ya después abiertamente: no moriréis. O sea, Dios es un mentiroso. El Dios que te dijo que ibas a morir es un mentiroso, no moriréis. Mi pregunta es: ¿murió Eva? Sí murió, no inmediatamente, pero cuando ellos se rebelaron, Adán y Eva, y fueron rebeldes y desobedecieron, el pecado empezó a actuar y su cuerpo se empezó a deteriorar lentamente y empezó un proceso de muerte hasta que ellos murieron. Inicialmente ellos no iban a morir, iban a vivir. Dios ya sabía todo lo que iba a pasar, pero ¿a poco no nos ha dado a nosotros vida eterna? Dios quiere que vivamos con Él eternamente. Esto se ve en uno de los últimos capítulos de Apocalipsis. Dice: Dios con los hombres. Ese ha sido el gran propósito de Dios, morar con nosotros. Dios con los hombres. Ahorita ya mora. Nos dio el anticipo que son las arras del Espíritu Santo. ¿Qué es eso de las arras? Pues es un anticipo. No es otra cosa más que un anticipo de lo que vas a tener. Hasta ahorita dice por ahí no me acuerdo si es en Pedro, dice que aún no se ha manifestado. Primera de Pedro dice, capítulo 1, que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no, hermanos, esto no es nada. Vamos a recibir un cuerpo glorificado, ¿verdad? Este cuerpo material se va a deshacer y vamos a ser, algunos vamos a dormir en Cristo y otros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y vamos a recibir un cuerpo glorificado que no se cansa, que puede comer pero no tiene necesidad de hacerlo. ¿Sí? Bueno, pero esto todavía no es el momento. Ahorita estamos viendo cómo poner en acción nuestra fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ya tenemos la fe. ¿Cómo permanecemos en fe? Porque esta lucha es a muerte, hermano. Ya se los dije, el diablo no quiere
dañarnos un poquito ni hacernos un poquito de daño, quiere destruirnos completamente, quiere avergonzarnos y quiere decirle a Dios, mira tu creación. A veces, cuando algunas personas caen en vicios, imagínense alguien que tuvo algún problema y lo ve tirado allá, mira tu creación, ahí está tu creación, mira lo que hiciste y míralo, ahí está tirado de borracho o drogado, ¿verdad? Hay gente que ya con su mente haciendo cosas y dice, ahí está tu creación. Y no por decir nada más eso, pues imagínense una mujer que está en un prostíbulo, mira tu creación, imagínense nada más. Pues ¿qué creen? Muchas veces de ahí nos ha rescatado el Señor. De ahí hay gente que me dice, no, pues es que todos los que dicen que son cristianos, todos eran problemas. Miren, no siempre, muchas veces, o más bien sí éramos problemas, quizá no como el mundo lo espera. Hace poquito yo no hallaba cómo describirlo y yo creo que Dios me iluminó. Tiene unos días que le decía a mi esposa, bueno, pues yo era buen estudiante, deportista, no fumaba, no tomaba. Para la gente aparentemente todo estaba bien. Pero ¿qué creen? Bien fácil. Años y no hallaba cómo hasta que yo era un sepulcro blanqueado, igualito a los fariseos, hermano. No porque pusiera el dedo señalador como los fariseos, sino porque era igual o peor de hipócrita que ellos. Por adentro había podredumbre en mi corazón, hermanos. ¿Qué hubo? Por fuera todo parecía que estar bien. Yo traía pensamientos de suicidio que el diablo me estaba poniendo y la gente podría pensar que era una persona feliz y contenta. Pero por dentro, se los digo otra vez, era un sepulcro blanqueado. Y por eso a veces yo digo, creo que es, hermanos, a lo mejor cuando veo un vicio de alcohol, a veces yo me doy cuenta y digo, eso es poco, ese pecado está en la carne. Pero imagínense el pecado que está en el alma. Créanme lo que es peor, esa podredumbre es peor. Y no es teoría del hermano Jorge Salazar, no vamos a ir a verlo, pero acuérdense, por ahí búsquenlo en Proverbios, que dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y casi todo lo que vemos, por ejemplo, dice los ojos altivos, la lengua mentirosa. Bueno, no vamos a ir a verlos, hermanos, pero nos estamos desviando un poquito del tema. Entonces, ¿cómo actúa el diablo? Primero empieza la duda. Es muy importante esto y por eso lo estoy recalcando, hermanos. Empieza con esa punta de la lanza, la duda, el aguijón de la duda. A veces oramos por las personas y entra ese aguijón de la duda. Tú oraste para que sanara. ¿Y si te habrá escuchado Dios? Ay, empieza esa punzada de la duda. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Ya estoy perdido porque empecé a dudar. No, yo puedo resistir. Y quiso entrar esa punzada de la duda, pero nosotros la podemos rechazar activamente. Bueno, vamos a ir a 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Oro a mi Padre Celestial que me ayude a darles, hermanos, las herramientas para que puedan salir adelante en la lucha diaria que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sí o no, hermano? Yo creo que ustedes también experimentan esos pensamientos que vienen y les dice el diablo, ¿verdad? Que les pone en la mente. A veces, bueno, 2 Corintios 10, del 3 en adelante dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son fortalezas espirituales. Decía otro hermano que pensamientos o conceptos erróneos vienen a hacerse una fortaleza, una traba en nuestra mente y no nos dejan avanzar con el Señor, ¿verdad? Pero hasta que eso es derribado en el nombre de Cristo Jesús dentro de nuestra mente, se va la duda, se va el temor. Dice, derribando argumentos en el 5, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
Pero a ver, 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y viene el diablo y te dice: tú ya estás derrotado, no vas a salir adelante, no te va a funcionar ese negocio que estás poniendo. Y qué bueno que un día otro hermano también decía: cuando te diga el diablo eso, contéstale que el que está derrotado es él. Cristo Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, y de veras, empieza a decirle: el que estás derrotado eres tú. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Si no lo tuviera, híjole, debería de estar temblando. Pero Cristo Jesús está en mi mente, en mi corazón. Está aquí el Espíritu Santo. Y con Él soy más que vencedor. Ya no soy yo contra ti. Somos el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios y yo contra ti. Dios con nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan qué significa Emmanuel? ¿Por qué se llamó Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Por qué quería el Señor que nos quedáramos con ese nombre, Emmanuel? Dios con nosotros. Emmanuel es el nombre de Cristo, ¿verdad? Es uno de los nombres de Cristo. Y será, dijo Isaías, y será llamado su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Siempre quiso hacerlo. Dios puede hacer las cosas solo. Él no nos necesita. Puede hacerlo solo. Pero Él así le ha placido hacerlo a través de nosotros. Que seamos un conjunto con Él. Miren, ¿y cómo se explica esto? ¿Qué no se acuerdan que dijo? Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Mi padre es el labrador. Nosotros éramos parte del olivo silvestre, hermanos. Un olivo salvaje. Y Cristo Jesús y el pueblo de Israel eran el olivo cultivado. Un olivo, por así decirlo, sí, una buena variedad, una buena raza. Entonces dice que contra naturaleza fuimos cortados y fuimos injertados en el buen olivo, que es Cristo Jesús. Nosotros venimos de idolatría, de hechicerías, de tantas cosas. Éramos el olivo silvestre, esa es la verdad. Pero de ahí, por la fe en Cristo Jesús, un día por su misericordia, Él se manifestó a nosotros y nos dio la fe para creer, y fuimos cortados de ese olivo silvestre y contra naturaleza fuimos injertados en el buen olivo. Y pegó ese olivo a través del vínculo perfecto que es el amor del Espíritu Santo. Y empezó y dice: mi Padre es el labrador y nos va a podar para que demos fruto. Él puede dar fruto por Él solo, pero así le plació. Él dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Dice: toda rama que en mí no lleva fruto es cortada y se seca y es echada al fuego, porque sin mí nada podéis hacer. Pero ¿verdad que es Dios con nosotros? Entonces, pero el diablo viene a decirte: Dios ya te abandonó, Dios ya te dejó, estás solo. Acuérdate que pecaste y por eso Dios ya se fue. Y entonces entra la duda y luego empieza el temor y dice: sí, ya estoy solo, ya olvídense, soy un desastre. Pero eso es cuando tenemos que regresar. Bueno, un día yo le decía: Padre, ¿cómo me mandas a una lucha donde el maligno es un ser, dice que 10 veces más inteligente que Daniel, que él tiene miles de años de experiencia y tratando con muchos seres humanos, y aparte él está en el plano espiritual que él puede ver y oír muchas cosas, y yo no lo puedo ver ni oír, y estoy luchando contra un ser superior a mí? Dije: estoy en una desventaja. ¿Cómo le hago? Es una lucha injusta, desigual. Y me dijo Dios: ok, Él está en el plano espiritual y tú no lo puedes ver. Pero ¿qué crees? Tú estar en el plano físico es una desventaja y una gran ventaja, porque tú puedes hablar la palabra y Él no. Y Él lo puede hacer cuando se mete a través de otras personas o se materializa, pero le cuesta mucha energía. Entonces, si lo puede hacer, lo hace por poco tiempo. Pero tú utiliza la ventaja que tienes, que estás en el plano material, y di la palabra. Tú tienes la ventaja que puedes decir la palabra, esa palabra que suena y emite sonidos, y eso es la materia prima del Espíritu Santo. Y cuando nosotros decimos esa palabra en fe, pasan cosas, hermanos,
que trascienden el tiempo y el espacio y pasan al plano espiritual. Y tienen influencia, son ondas que llegan al plano espiritual. ¿Saben que el mundo espiritual domina el mundo material? Pero los dos están interrelacionados. Tanto el mundo espiritual tiene influencia en el plano físico, como el plano físico también interactúa con el plano espiritual. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es mi ventaja? Yo puedo hablar la palabra de Dios. En fe puedo hablar la palabra de Dios. Y esta palabra tiene poder. Amén. Han de decir los hermanos, híjole, no, como que el diablo está más de otro tamaño, no es cierto. O han de decir, a lo mejor, ¿qué tanto poder tenemos nomás con la palabra? Bueno, vamos a compartir otra cita, está en Apocalipsis. Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12. Gloria sea a Dios, porque nunca nos deja y nunca nos abandona y nos da la puerta y la Gloria a salida. Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 en adelante. Y dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la... ¿Cómo le han vencido? Por medio de la sangre y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo cuando leía que le vencieron por medio de la sangre y de la palabra del testimonio, pensaba que esta palabra del testimonio era cuando nosotros vamos a testificarle a los inconversos y les llevamos las buenas noticias. Pensaba que a eso se refería. Pero ¿qué creen? Resulta que en el mundo espiritual hay ángeles de Dios y hay demonios, ¿verdad? Y nosotros cuando declaramos lo que hemos creído, estamos testificándole a millares de ángeles y millares de testigos que Cristo Jesús es la verdad y la vida, y que nosotros hemos decidido creer en Él aunque no le veamos. Entonces, ¿cómo le vamos a vencer? Con la palabra del testimonio y la sangre derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Sí, es un enemigo muy poderoso, pero a ver otra vez, en el 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Nadie va a venir a testificar por ti, hermano. Suelta esa palabra de fe. Esa es tu arma poderosa que tienes. ¿Por qué no la usas? Usa la palabra de fe. ¿Cuál palabra de fe? La palabra que te inspira el Espíritu Santo y la palabra revelada. El verbo mismo. La palabra revelada. Por eso es tan importante que memorices la palabra y la digas en fe. Y cuando viene el maligno y te dice, bueno, a ver, ahora lo que hemos estado hablando, ¿creen que hay un ejército y unas huestes espirituales de maldad que emprendieron una lucha contra mí? Pues yo les digo que sí, hermanos. Créanme lo que hay. A veces no podría, lo percibo que hay huestes espirituales de maldad. ¿Y cuánto es una hueste? ¿2,000, 3,000 demonios? ¿5,000, 50,000, 100,000? Y de veras, hermano, hay veces que estamos luchando con todas estas herramientas y uno siente aquella batalla tan dura y aquellos pensamientos y el diablo dándose vuelo, haciéndolo trizas. Y si aparte uno resiste, vienen las circunstancias y está uno, ¡ay, Dios mío! Y entonces es cuando dices, a ver, el recurso. Vamos a ver, Salmo 27, no vayan a verlo, Salmo 27, del 1 en adelante. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Acuérdense,
Primero viene la duda y luego quiere meternos el temor. Y cuando llega el temor, hermano, te empiezas a hundir como Pedro, ¿se acuerdan? Te empiezas a hundir como Pedro y dice el diablo, ya lo tengo, ya lo tengo. Créanme lo que hay veces, ¿se acuerdan? Por eso aquel día que les decía, el día que temo, en ti confío. Empiezo a sentir el temor y dices, Dios mío, aquí está el diablo, dándose vuelo, esto no es de ti. Y entonces tienes que empezar a declarar la palabra y se empieza a ir el temor y se empieza a ir la duda. Y entra la confianza y la fe. A veces no es fácil esa lucha, hermanos. ¿Cómo luchas contra un espíritu? ¿Cómo le das de puñetazos? ¿Cómo le das de golpes? Ciertamente hay veces, hermanos, que se llegan a materializar, que algunos espíritus se llegan, o si no se materializan, entran al plano físico y nos enferman. Creo, hace poquito me decía mi esposa, oye, dice, he estado platicando y viendo, creo que hay muchísima gente que ha sido paralizada cuando está dormida, más de la que pensamos. A la hora que empezamos a platicar, hay mucha gente que le pasa eso, o le ha pasado, no que quizás le ha pasado o le está pasando. Muchísima gente. Vienen los espíritus inmundos y vienen a paralizarnos. Ya no están solo en los pensamientos ni en el plano espiritual, físicamente se manifiestan. Y les digo, pueden enfermarnos, pueden afligirnos. Hoy no voy a hablar de eso, pero cuando tuve esa lucha tremenda, diariamente venía un espíritu inmundo y nos paralizaba a mi esposa y a mí, diariamente. Y la iglesia oró por nosotros y nos ungieron con aceite y nada pasaba. Seguía viniendo esa presencia a paralizarnos día con día. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Si ya oraron, si ya nos ungieron. Y de todos modos venía a burlarse de nosotros y a paralizarnos. Y siempre cuando estábamos dormidos, o sea, con las defensas bajas. Y entonces, pero hermano, no fue un día ni dos. Ya iban diario, iban como 20 días, un mes, y leyendo en la palabra, orando, y nadie decía, no, es que Dios no falla y Dios es más poderoso. Yo sé que Dios es más poderoso. Y clamando a Dios, me suena en la mente la armadura de Dios. Y fui y la vi, y ese día que empezamos a usar la armadura de Dios, ese día, creo que ese día o al día siguiente se acabó la lucha, y jamás regresó y jamás nos ha vuelto a paralizar. Desde hace 30 años, hermanos. Jamás regresó de la porreada que le dimos. ¿Qué hubo? ¿Cómo luchas espiritualmente? Vimos ahorita que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Amén. Somos templo del Espíritu Santo y podemos hablar la palabra de Dios. ¿Cómo puedo poner en acción mi fe? Vamos a ver otra vez, vamos a ir a Santiago. Ahorita primero ya vimos que si dudamos, el que duda, dice, pida creyendo y confiando. ¿Ah? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hay veces que decimos, no quiero dudar, pero ahí está la duda, ¿verdad? Bueno, lo primero es declara la palabra de Dios. Sin embargo, antes de que avancemos, ahí mismo en Santiago, es bien importante y no me lo podía brincar, capítulo 2, del 14 en adelante, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué aprovecha que les dijiste, caliéntate y sáciate, verdad? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué tipo de obras?
Aquí está hablando de obras de fe, hermanos, obras de fe. Y hay una línea muy delgada cuando el pueblo de Israel quiso justificarse delante de Dios por las obras de la ley. No que la ley fuera mala, la ley es santa, agradable y perfecta. El problema fue que tenían que aplicarla con fe y estaban aplicando la ley para justificarse delante de Dios. No con fe, sino diciendo, como ya hice, ahora me debes y ahora me tienes que dar. Pero no es solo eso, porque aún así también Dios honra su palabra. El problema también con aquellos fariseos de aquel entonces era que dicen, bueno, la ley dice hasta aquí. Físicamente yo puedo obedecer, externamente estoy obedeciendo la ley, pero se acuerdan que le decía, pero por dentro son los hay osamenta de muertos, podredumbre. Yo decían, pues yo alguno, diezmo, no mato, no robo. Sí, pero por dentro estabas envidiando, odiando, ¿verdad? No tenían esa ley de amor, esa ley que amarás a tu prójimo como a ti mismo y al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Siempre le estamos dando vueltas y volvemos a caer a Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y hermanos, si no amas, pídele a Dios que derrame de su amor en ti y lo va a hacer. Me consta. Este ex sepulcro blanqueado, porque ya no lo soy, estaba vacío por dentro. No se amaba ni a sí mismo. El que está pensando en suicidio no se ama ni a sí mismo. No le importan las cosas. No le importan los logros ni los triunfos. No le importa la salud, no le importa la ropa, no le importa nada. Está vacío por dentro. Y ese vacío nadie lo puede llenar. No hay cosas, no hay dinero, no hay comida, con nada se llena. Nada puede penetrar allá adentro y llenar ese vacío. Hasta que llega Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Y ¿cómo le hace? No sé, pero logra penetrar y llenarte de amor. Y ahora te importa la gente. Antes veías a la gente sufriendo y, o sea, no te importa. Y ahora dices, ahora me duele lo que a la gente le pasa. Ahora ya no quiero morir, ahora quiero vivir. ¿Y para qué vivir? Para, Señor, irles a llevar las buenas noticias. Que el reino de los cielos se ha acercado. Y que hay una vida eterna. Y que hay una solución. Y que Dios es amor. Gloria a Dios. ¿Verdad? Bueno, entonces dice en el 17 otra vez, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, el que obra, y regresando otra vez, hay gente que puede obrar y caer en aquello que decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos hacer las obras sin fe y esas no son agradables a Dios. Pero primero entra la fe, y porque creemos en Dios, cuando por fe, porque hemos creído, entonces obramos, esas obras de fe son agradables a Dios. Y entonces no nada más podemos quedarnos de que creemos pero no actuamos. La fe es un sustantivo que lleva 3 verbos, implica 3 verbos: creer, confiar y obedecer. Yo me acuerdo que a veces les dije, buscando qué era la definición de fe es confianza obediente. Y confianza obediente significa actuar, ¿no? ¿Cómo obedezco? Pues el obedecer significa que te dieron una orden, y ejecutarla, la ejecutas. Cuando la ejecutas, estás obedeciendo, ¿no? Entonces, fe es confianza obediente, es creer, confiar y obedecer. A ver, hermanos, de memoria, me ha mostrado lo que es bueno y lo que pide Él de mí. ¿Dónde está? ¿Se acuerdan? ¿Qué? ¿Y qué decía? Me ha mostrado lo que es bueno y lo que pide Él de mí. ¿Qué pide Él de mí? Justicia, misericordia y ser humilde delante de Él. Amén. Fácil. Nos ha mostrado, a ver, otra vez, me ha mostrado lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia
y ser humilde ante Él. Misericordia es ponerme en los zapatos de otra persona, ponerme en su condición tal cual. A veces vemos una persona que viene a una condición deplorable y dices, a ver, espérate, ponte en sus zapatos. Ay, caray. Dices, no. Yo creo que si yo estuviera en sus zapatos estaría peor que él. Vamos a usar misericordia con él. Vamos a ayudarle, ¿no? Hacer humilde ante Dios, humildad significa obediencia. ¿Cómo nos hacemos humildes delante de Dios? Sumisos ante Él, obedeciendo, ¿verdad? Por ahí oía un testimonio y que el Señor le ministró a esa hermana y le dijo: 1 minuto de obediencia vale más que 10 años de ayuno y oración. ¿Será cierto, hermanos? Suena como que así se dio cebollados, pero dije, a ver, vamos a ver si sí es cierto. 1 minuto de obediencia vale más que 10 años de ayuno y oración. ¿De qué nos sirve estar ayunando y orando? Y somos rebeldes, no obedecemos, ¿verdad? Vamos a ir a una cita por ahí, está en Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Ustedes en su casa lean todo el contexto, hermanos. Lean todo el capítulo. 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces le dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Como pecado de adivinación es la rebelión. Hace muchos años se me quedó grabado una predicación de un hermano que hablaba del discípulo con condiciones. Dice, ay, suena muy interesante, y que empiezo a oír, pues, y empieza diciendo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Híjole, suena muy bien. Y luego ya cuando el Señor le dice: vente, vamos a ir por valle de sombra y de muerte. Ah, no, espérame, por ahí no. Llévame a la playita y todo bien rico, y por ahí sí te sigo, Señor. Ahí llévame a predicar. Pero al valle de sombra y de muerte, donde andan los maleantes, no, ahí no voy. Y dice el Señor: vente, te voy a llevar entre cardos y espinos. No, espérame, sí voy contigo a donde quiera que vayas, pero ahí no. Entonces, ¿verdad que es el discípulo con condiciones? Te seguiré a donde quiera que vayas. Por eso, miren, se los comenté el otro día, y es necesario que cada mañana, o bueno, no lo tienen que hacer, pero en mi caso, casi todas las mañanas, cuando me levanto, voy al espejo y me digo: yo me niego a mí mismo. Hoy tomo mi cruz y sigo a Cristo. Niego a mí mismo es renunciar a mis deseos, a mi voluntad, al yo quiero. Tomo mi cruz es: estoy dispuesto a ir a la muerte por ti, Señor, a donde quiera que tú vayas. Estoy dispuesto a ir a la muerte, pero no de palabra, hermanos, es en serio. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Me niego a mí mismo, tomo mi cruz y te sigo. Si no renuncias a ti mismo ni tomas tu cruz, no puedes seguir a Cristo. Él lo dijo, Es necesario, hermanos, ese tipo de entrega. Es necesaria, forzosa, ese tipo de entrega. Estar dispuesto a dar tu vida a donde Él vaya. Como un acto heroico, no, hermanos, por fe también. Creyendo que de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Diciendo: Señor, si doy mi vida por ti, tengo una corona ahí en el cielo, una recompensa muy grande. Y si yo cobardemente digo no por mantener mi vida, voy a ganar mi vida unos 10 años más, y cuando muera, al infierno, ¿verdad? Ahí voy a ir, porque no quise seguir a Cristo. Suena drástico, pero así es. Alguien un día me decía: es que eres muy radical. El Dios al que sirvo así es de radical. Lo que le estoy diciendo está en Apocalipsis. Dice:
Afuera los cobardes, los hechiceros, los mentirosos, ¿verdad? No van a entrar a la ciudad celestial. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, si no tenemos valor, hay que pedirle también ese valor al Señor. Dame el valor, Señor, para estar dispuesto a dar mi vida por ti. Cueste lo que cueste. Estar dispuesto a dar mi vida por ti. Bueno, entonces, ya vimos una de las primeras cosas que podemos hacer para que nuestra fe esté anclada. Cuando viene el aguijón de la duda, declarar la palabra de Dios, que es una de nuestras armas. ¿Qué otra tenemos? La obediencia, ¿verdad? El orar es con fe. El orar se hace por fe. No voy a tampoco agrandarme mucho en este tema, pero rápidamente dice: el que se acerque, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay muchísimas citas acerca de la oración, ¿verdad? Vamos a ver otras dos más que son como el ancla de nuestra fe. El alabar a Dios. Romanos 4:20 y 21. Romanos 4:20 y 21, hermanos, son consejos para ahora que estés en tu lucha espiritual. Esta semana, hoy mismo o mañana, acuérdate de esto y vente a Romanos 4 y juntamente con tu padre Abraham, porque por la fe Abraham es tu padre, eres hijo de Abraham. Eres el verdadero hijo de Abraham, ¿verdad? Quizá podríamos pensar que en la carne no lo seríamos, pero espiritualmente lo somos porque compartimos su misma fe. Romanos 4, 20 y 21 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Hermano, confiesa y empieza a alabar a Dios y a darle gloria. Cuando sientes la duda y el temor, empieza a alabar a Dios y a darle gloria. La duda se va a ir. Y si no se va, ahorita te doy el último recurso y el más grande, que debe ser el primero. Pero ahí indiscutiblemente se va. Y ahorita vamos a ver. El otro, ¿cuál es? Agradecer por fe. Ya le alabé a Dios. Como sigo el ejemplo de mi padre Abraham, yo lo imito. Dice: sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Me fortalezco en confianza a Dios, dando gloria a Él, alabándole, bendiciendo su santo nombre.